La salazón era uno de los métodos más habituales de conservación de la carne de los animales sacrificados, y las patas convertidas en cecina se consideraban las piezas más valoradas gastronómicamente. Bueno, pues esta es una de las piernas de la oveja que hemos seleccionado. Ahora vamos a realizar el salao. Vamos a poner un poco de sal en el fondo del cajón, hacerle un poco de cama. Bueno, ahora vamos a colocar, cogemos la pierna, vamos a echar un poco de sal por la parte de atrás, despegamos un poco porque por aquí es la parte que entra peor la sal, entonces no hace falta tampoco estegar mucho, nada más un poco para que se adhiera un poco. Vale. Le damos la vuelta, luego ya se queda aquí total en contacto con la sal por la parte de abajo. Ahora le damos la vuelta a la pierna para salirla por la parte de dentro. Ahora le echamos la sal por la parte de dentro, por la parte del hueso, y aquí incidimos un poco más. Como ya hemos dicho antes, las ovejas que se destinaban para la cecina pues eran ovejas que se inutilizaban para la cría por las circunstancias que fueran. A veces eran por viejas si estaban gordas, otras veces era porque eran estériles, las llamadas machorras, otras veces era porque no tenían leche, como es el caso de esta. El proceso de salado lo podemos dar ya por finalizado. Ahora la dejaremos unos 5 días. Normalmente suele ser, pesa unos 3,5 kilos, aproximadamente con día y medio por kilo, por ahí, queda bien salada. Ahora le pondremos un paño y la dejaremos durante 5 días que tome la sal. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo ha quedado salada la pierna para lavarla y darle un poco de pimentón y colgarla para que se seque. Bueno, ya vemos que ha cambiado de color, ha chupado gran parte de la sal, ha sido absorbida. La sal pues era uno de los pocos conservantes que antiguamente se utilizaban. Sobre todo era una forma de que los pastores en el monte, cuando estaban lejos de los pueblos, pues una oveja que se rompió una pata o se despeñaba en el puerto, pues utilizando la sal la podían conservar para posteriormente bajarla al pueblo. Es lo que llamaban el famoso salón. Bueno, pues una vez que tenemos la pierna salada, la vamos a meter aquí en un cubo con agua para quitarle los restos de sal que quedan superficiales. Digamos que no quede, porque si no se ponen de un color blanco, la sal se queda en la superficie y quedan con un aspecto muy salino. Cogemos la pierna con el gancho, la colgamos y esperamos que el agua que le ha quedado en la superficie de la pierna la vaya perdiendo. El tiempo de secado de la pierna para darle el último tratamiento pues suele ser yo la suelo dejar 24 horas aproximadamente, pero con 12 horas ya puede ser suficiente. Bueno, pues ya transcurridas 12 horas desde que hemos sacado la pierna de la sal y le hemos lavándola, le hemos quitado la sal que tenía en la superficie, pues ahora vamos a darle ya un tratamiento con pimentón picante como único conservante. La colocamos aquí. Bueno, ahora vamos a meterle un poco de pimentón picante. Vamos a darle por la parte de aquí, de dentro, por la parte de atrás no hace falta. Si incidimos bien por aquí, por la parte del hueso donde pudiera quedar algún edificio y pudiera haber peligro de que alguna mosca o algún mosquito pudiera hacer puesta, con lo cual nos estropearía la carne. Entonces esto lo impregnamos bien, lo dejamos todo bien cubierto de pimentón, le damos con los dedos para que se adhiera bien.
El hueso este, pues bueno, hay gente que lo quita, yo de hecho algunas veces lo quito, entonces se quita aquí, está la rótula donde, es el que une la pierna, la columna vertebral con la pierna, es el hueso digamos de la cadera, y a través de la rótula, y entonces se puede quitar dejando la rótula al descubierto. Entonces la pierna queda como más limpia. Pues una vez quedamos por finalizada ya el proceso, cogemos la pierna, la colgamos por la parte de atrás de la pierna, por allí no le damos pimentón, solamente le damos por la parte de dentro, por la parte de la rótula que une. Cogemos la pierna y la colgamos y la dejaremos durante un tiempo que vaya madurando, que puede ser para poder hacer la cecina a la brasa, consumir a la brasa puede ser 15 días, y para consumirla seca pues aproximadamente un mes. Bueno, pues transcurrido un mes desde que sacamos la cecina de la sal, y aprovechando que ha venido mi amigo Mitchell, pues vamos a ver cómo sale. ¿Te parece bien, Mitchell? Hombre, ¿Te apetece? No contaba yo que iba a hacer un bocado encima. ¡Hala! Pues vamos a tirar de cuchillo aquí a ver cómo sale esto. Una reunión el lunes de la DS, a ver si puedes bajar. Pues hombre, Tocar 3 o 4 temas y oye. Intentaremos. Pues venga. ¿Te has aceptado, ¿Está un poco salada? No. ¿Quizás? Buena, para echar un trago, ideal. Pues bueno, o sea que se pueda probar al maestro salador. Tira. Cuando se incubaba, ala, pues una pierna cecina para probar el vino. Llegaban los vinateros, Ya cortar. ya había que probar el vino, pero no lo iban a probar a palo seco. Pues una pierna cecina. Y la verdad es que ahora esa cultura de la cecina, por lo menos aquí, se está perdiendo y es una lástima. Pues si no es para echar ¿qué dices tú? Para echar un trago. Antes hasta hacían de ternero, mataban un ternero y lo hacían en cecina también. La verdad es que está muy buena. Sarrios, jabalís, chotos, carneros. Igual da pelo que lana, que no, ¿verdad? Claro, cuando había mucha gente en las casas y buena gana de comer. Ahora ha hecho un trago a Mitchell. Ya esto para marchar ya, Ahora no, y antes de marchar, ¿sabes qué tienes que hacer? Échate una jota. Pues tengo una que se la tengo preparada de Aurora, a la tuya. Hala, pues cántala. A ver si te parece bien, se la cantaré para fiesta. La oí el otro día, Rubén, a ver si qué te parece. Dice, El de Villanueva. sí, dice: cayendo copos de nieve, te daré la despedida. Cayendo copos de nieve, adiós morena del alma. Que se va quien más te quiere, que se va quien más te quiere, te daré la despedida. ¿Le caerá bien? Yo creo que sí. Venga, pues, esa le cantaremos para fiesta. ¡Hala! Hasta otro rato. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.